Renunció la vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, tras una investigación sobre su presunta participación en una red de corrupción aduanera que ha llevado a prisión a más de 20 personas. Sin embargo, Baldetti argumentó motivos personales para su renuncia. Fue el pasado 16 de abril cuando las autoridades guatemaltecas desmantelaron la red que recibía sobornos de los importadores, esto para evadir al fisco, y que presuntamente estaba liderada por el exsecretario privado de la vicepresidenta. No eran los intereses nacionales los que representaban sus mandatarios, sino los intereses particulares, intereses ilícitos, y de esa forma se cooptó el Estado, colocando equipos de personas afines a esos intereses ilegales, pervirtiendo el interés público. Las noticias en Guatemala están cambiando con el correr de las horas. La Plaza de la Constitución en la capital ha estado llena hasta el tope de manifestantes exigiendo la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. Miles de estudiantes participaron en 2 marchas gigantescas. Numerosos comercios se sumaron al paro nacional, mientras en el Congreso se integró una comisión para analizar la posibilidad de retirar la inmunidad al presidente. Realmente para mí el día a día se volvió como algo que yo debía de hacer. No me pareció que fuera algo relevante. Yo siempre pensé que yo estaba haciendo mi trabajo y que parte de mi esfuerzo era trabajar de la mano con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, porque estaba consciente que la CICIG es un mecanismo, el más importante, a mi juicio, que ha tenido Guatemala en toda su historia. Así es de que ese trabajo coordinado y conjunto, para mí era indispensable realizarlo. Demostramos que sí era posible luchar contra esa gran corrupción que es la que facilita la impunidad del poder. Esto de que nadie está por encima de la ley, que lo pudiéramos establecer como un principio material, me parece que es un logro gigantesco. Yo creo que la CICIG lo que nos deja o nos demuestra es que sí es posible luchar contra esos megapoderes paralelos y esas estructuras que por tanto tiempo nos han sumido en la pobreza y en la impunidad en el país. Yo creo que lo positivo es de que ha habido una revelación y esa revelación ya no se pierde de ninguna manera. Los casos que presentó CICIG y la manera como los documentó nos da muchos elementos para hoy entender el funcionamiento de las redes económicas y políticas ilícitas en Guatemala, y eso creo que también es un aprendizaje para la ciudadanía. El aporte más grande de CICIG es iniciar un proceso en la lucha contra esa corrupción estructural histórica que tenemos en Guatemala. La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, siempre conjunto con otras organizaciones de derechos humanos hace varios años, quizás alrededor del año 2000, si no estoy mal, habíamos advertido una serie de patrones de ataques a organizaciones sociales. Surge en ese momento entonces la propuesta desde nuestras organizaciones de poder generar una comisión internacional que pudiera investigar los cuerpos clandestinos y aparatos ilegales de seguridad, como eran reconocidos a través del proceso de paz, del informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. En ese sentido, entonces, nosotros nos acercamos con el Procurador de Derechos Humanos, quien nos apoya en la iniciativa y propone al gobierno del entonces presidente Alfonso Portillo la creación de una comisión de apoyo a Naciones Unidas en poder trabajar pues, esos aspectos para poder tener una persecución penal adecuada a estas agrupaciones clandestinas que muchas veces se veían infiltradas en las instituciones de Estado. Veíamos nosotros la importancia de poder fortalecer las instituciones del Estado a través de un apoyo desde Naciones Unidas que pudiera ser independiente, que pudiera ser ajeno a presiones internas de Guatemala y que pues por lo menos pudiera realmente
evidenciar la existencia de estos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. El origen obviamente se basa en los acuerdos de paz, especialmente en el Acuerdo Global de Derechos Humanos, que el Estado de Guatemala se compromete a la desarticulación de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos. Como estamos en el terreno, nosotros vivimos en carne propia de ir viendo cómo se iban transformando, pues de alguna manera fuimos testigos de que estos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos se iban transformando y, dijéramos, aprovechando de la posición de poder en que se encontraban, empezaban a tejerse redes de corrupción sin dejar a un lado las violaciones a los derechos humanos. El antecedente de arranque hacia la posibilidad de pensar en un organismo que sirviera a darle cohesión y fundamentalmente sentido respecto a lo que iba a salir de los acuerdos de paz, ya en esa perspectiva estábamos pensando cuál viene a ser la continuidad. En ese momento, más que continuidad, había un grupo que estaba trabajando por las CIACs. Ahí sí que se quedaron con el compromiso de los cuerpos de seguridad ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Cambiamos el concepto de una comisión internacional solo contra los CIACs para proteger 3 grupos de población específicos y ampliamos el horizonte de la comisión a una lucha contra la impunidad, que era lo que veíamos estaba gangrenando por dentro todo el sistema judicial, comenzando por quizás uno de los orígenes más críticos, que era la debilidad de la investigación criminal para armar los casos desde el Ministerio Público. Entonces se plantea la solicitud a Naciones Unidas con estas novedades o modificaciones, con la idea de contar con un apoyo internacional de la ONU precisamente para fortalecer nuestra capacidad interna de investigación criminal, apoyando al Ministerio Público en la construcción de casos, obteniendo el traslado de capacidades de personal internacional con esas experiencias para los investigadores y fiscales del Ministerio Público y, por supuesto, identificando estos quistes anidados adentro del Estado que eran herencia del conflicto armado interno para lograr su desmantelamiento. Yo diría que el paso más importante, que uno de los primeros pasos y más importantes a largo plazo que me ocurre, es la misión de expertos que visitó al país en julio de 2003. La idea era de entender bien las realidades en que una comisión así trabajaría. Y no era lo que se llama un needs assessment en términos de la ONU, porque hemos tomado como cierto, hay una necesidad de eso, pero ¿cómo podemos responder a la necesidad y al pedido del gobierno, de los ONGs? Y la misión incluyó a 3 fiscales con experiencia en corrupción, en casos de narcotráfico y con la mafia. Un señor que trabajaba en Sicilia, el mero de la mafia italiana, también un policía español y 2 abogados con mucha experiencia con casos en los derechos humanos y algunos de nosotros desde la sede. Y los miembros de esta misión hablaron del colapso del sistema jurídico en Guatemala. Esa es la palabra que usaron, colapso. Y estaban muy impresionados de la realidad guatemalteca en este sentido. Y me acuerdo algunos mensajes muy claros de los guatemaltecos con quien hemos entrevistado. Nuestros interlocutores dijeron que no querían un informe más. Y yo entendí eso para decir que no querían otro diagnóstico de los problemas en el sistema jurídico.
o no querían otro informe de la Comisión de la Verdad, ese tipo de informe, no querían un informe más y querían algo con dientes, es decir, algo fuerte. Ya cuando se comenzó a analizar mucho más de fondo, pues se vio cómo todo este accionar de los IACS estaba impactando de manera bastante negativa la capacidad de Guatemala de poder tener un sistema de justicia accountable, eficaz, y que estaban a la vez perpetuando este clima de inseguridad y de violencia. Llega un momento catalítico para la aprobación de ese acuerdo, que es cuando un cuerpo ilegal y aparato clandestino de seguridad asesina a unos diputados del Parlacén de nacionalidad salvadoreña, y luego, siendo un grupo formado por policías, otro grupo armado asesina a estos policías que ya están guardando prisión, y esto detona una coyuntura en donde se le da un voto de falta de confianza en el Congreso al ministro de Gobernación de ese tiempo, y se logra la aprobación y ratificación de la comisión. Cuando se crean las CICIACs, los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos estaban, uno, divididos o privatizados, o sea, teníamos en ese momento dos estructuras claramente identificadas, que cuando se impiden las CICIACs vemos el crecimiento de una tercera estructura que ahorita está siendo perseguida en los casos de ejecuciones extrajudiciales. Pero digamos, en todo ese proceso, las estructuras, las CIACs las mirábamos básicamente como las estructuras de impunidad, tanto en la parte de operaciones de inteligencia clandestinas y de permitir o utilizar cuerpos ilegales, como en todo este nudo que le hacían al sistema de justicia. Nadie creía en la CICIG. Bueno, era algo que había sido creado en una situación excepcional, que el Congreso de Guatemala había ratificado de emergencia porque se habían producido situaciones de extrema gravedad en la seguridad del Estado, básicamente la matanza de los diputados del Parlacén, y había que ratificarlo. Se ratificó precipitadamente, entró en vigor y por lo tanto había que nombrar el comisionado. Fui nombrado. Cuando yo aterrizo en Guatemala tengo cero presupuesto, no tengo oficina, no hay un solo empleado de la CICIG, solo hay un papel con 14 artículos tan precipitadamente redactados que le falta el artículo número 13, donde hay un mandato que dice nada menos que tenemos que ayudar a las autoridades de Guatemala a desmantelar los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Es decir, un mandato imposible, sin apoyo político y sin recursos de ninguna clase. Es verdad que en esa etapa inicial Marta Dóvez fue crucial porque ella permitió que Naciones Unidas se implicara en poner en marcha ese proyecto. Hay que decir que enseguida los donantes nos dieron los recursos para ponerlo en marcha, y lo que digo, que era una dificultad que parecía insalvable y que terminó por convertirse en ventaja, es que el país estaba tan golpeado por la violencia y el sistema de justicia estaba tan colapsado que nadie esperaba resultados. De manera que cuando nos pusimos a trabajar y empezamos a revertir esa situación del 98% de impunidad, a construir casos sólidos que no se desarmaban llegando a los tribunales a la primera de cambio, y a obtener, después de juicios públicos y orales, sentencias condenatorias, pues el país se sorprendió y se subió. Se entusiasmó e hizo suyo el proyecto, y esa es la clave del éxito. Formar el equipo internacional, formar el equipo guatemalteco, ponerlos a trabajar juntos, empezar a presentar los casos en los tribunales y empezar a obtener éxitos. Eso era lo que el país necesitaba para que se produjera lo que yo he dado en llamar, también se repite por ahí, el efecto demostración. Los guatemaltecos no podían ofrecer más actos de fe. Había que demostrarles que el trabajo podía hacerse y que los resultados podían llegar. Llegaron. Esperado como la revelación de los detalles de la muerte de Rodrigo Rosenberg por parte del director de la CICIG, Carlos Castresana. ¿Quién planificó, pues, el hecho? Pues tenemos que concluir que fue el propio Rodrigo Rosenberg. El caso Rosenberg también fue un antes y un después en la historia de CICIG.
Nosotros, una vez que teníamos ya los dos equipos y que los dos equipos funcionaban muy bien cohesionados, los guatemaltecos con los internacionales, y que empezamos a hacer una estrategia y empezamos a investigar, nosotros priorizamos algunos casos que no eran obviamente el caso Rosenberg. Nosotros empezamos a investigar la trama de Carlos Bielman, la trama del Ministerio de Gobernación de la presidencia anterior de Óscar Berger. Empezamos a investigar también al expresidente Alfonso Portillo, y en esas nos encontrábamos cuando, por sorpresa, se produce el caso Rosenberg. El desafío era monumental. Afortunadamente, como habíamos tenido ese año de preparación, todo el 2008, cuando se produce en mayo de 2009 la muerte de Rodrigo Rosenberg, estábamos preparados. Ya teníamos los dos equipos, el guatemalteco y el internacional, bien coordinados. Nos pusimos inmediatamente a trabajar y aprovechando ese efecto sorpresa que yo hacía mención antes, de que ya teníamos escuchas telefónicas, ya teníamos investigaciones tecnológicas de primer nivel, estábamos manejando prueba científica no testifical, estábamos utilizando todos los informes de balística, toda la evidencia forense, que hasta ese momento era prácticamente inédita en Guatemala. Todo ello nos permitió obtener resultados, yo diría, espectaculares, sin precedentes en un país como Guatemala, en un periodo de tiempo muy corto. Al implementar los métodos especiales de investigación, que es una herramienta legal que se contempla en la Ley contra la Delincuencia Organizada, la dinámica de investigación cambió con 180 grados de capacidad y una oportunidad de bajar los índices de impunidad en casos de 5% hasta un 50% en realidad. Francisco Dalanese hizo este jueves su primera aparición pública en el país luego de asumir la dirección de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en una reunión con el presidente del organismo legislativo, Roberto Alejos. El costarricense llegó al Congreso para impulsar la agenda legislativa en materia de seguridad, la cual asegura es su prioridad. Y se han logrado al menos dos efectos importantes. El primero es demostrar que sí se puede tener un sistema de administración de justicia, porque al final son los fiscales guatemaltecos los que han llevado las causas adelante y son los jueces guatemaltecos los que han resuelto las causas. Durante la actividad, el presidente Álvaro Colom anunció que el mandato de la CICIG será extendido por otros 2 años. El comisionado Dalanese, toda la naturaleza se puede distinguir por el fortalecimiento a las capacidades del Ministerio Público. En ese tiempo a mí me tocó ser secretario privado de Asuntos Estratégicos de la Fiscal General. Me tocaba hacer enlace con la parte política de la CICIG en ese tiempo. Y la Fiscal General y yo teníamos una relación bastante estrecha con la comisión en ese tiempo. Yo podría mencionar 3 unidades que se vieron tremendamente fortalecidas en términos técnicos. 1, el programa de protección de testigos. 2, la unidad de métodos especiales de investigación, es decir, la sala de escuchas, recibió mucha capacitación también en términos de cómo usar mejor el método y sobre todo también cómo poder utilizar la evidencia generada a través de esta sala en los juicios. Y 3, la Dirección de Análisis Criminal. La Dirección de Análisis Criminal se fundó en el año 2013 con el apoyo directo de la CICIG. Fue un proyecto en el cual estuvimos trabajando directamente con el que era jefe de análisis criminal de la CICIG y mi persona en generar esta dirección, porque desde ese entonces se visualizaba y la CICIG tenía la experiencia de otros países en los cuales el análisis criminal había aportado de manera decisiva a poder desarticular estructuras de crimen organizado, de corrupción, lo que conocemos como SIACs. Entonces, el Ministerio Público en ese tiempo apenas contaba con 15 analistas para todo el Ministerio Público. Hoy por hoy son más de 200 analistas que están en todo el Ministerio Público y que se ha reforzado la importancia del análisis criminal
para la resolución de los casos y también para entender la forma en la que funcionan las estructuras de crimen organizado, presentarlo ante los jueces en los distintos tribunales de justicia y que los jueces entiendan de una manera sencilla algo que es muy complejo, que es cómo funciona la criminalidad. A votar y hacer cumplir los casos pendientes en la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, aseguró el nuevo titular Iván Velázquez en una reunión con el presidente de la República, Otto Pérez. Velázquez dijo que la comisión es un pilar en la lucha contra la impunidad y agregó que su experiencia en el tema de justicia en Colombia será un factor clave para beneficiar la actividad jurídica en el país. La CICIG aportó en construir una investigación más proactiva que reactiva, especialmente con el comisionado Iván Velázquez. Se construyó una agenda de investigación, se priorizaron estos temas: financiamiento electoral ilícito, corrupción en el sistema penitenciario, contrabando, y con estas prioridades muy claras se enfocaron los recursos en investigar estos fenómenos criminales. Y creo que eso permite ir a una dimensión bastante más profunda que responder al caso por caso y al día a día de la actividad criminal. Logramos pues esa definición de líneas de investigación, organizar las unidades investigativas de una manera particular que les diera mayor dinamismo y creo que los resultados fueron realmente positivos. Yo llegué con la seguridad de que el Estado de Derecho en Guatemala tenía que fortalecerse y había visto el trabajo de CICIG a lo largo de varios años y me había dado cuenta desde la Corte Suprema de Justicia y desde los tribunales donde yo trabajaba cómo estaba cambiando ese sistema de justicia, especialmente en el ámbito penal. Y entonces para mí un desafío muy grande era adaptarme a ese trabajo de la mano con CICIG, y por supuesto sabía que Claudia Paz había realizado un buen trabajo y entonces yo quería también hacerlo de la mejor manera posible. Para una lucha exitosa contra la impunidad del poder y contra la corrupción, era necesario que existiera un triángulo. Los organismos de investigación, el Ministerio Público, que es el organismo nacional de investigación y de persecución penal, con el apoyo de la CICIG, pero con dos pilares fundamentales: medios de comunicación independientes y ciudadanía. Hay varios momentos. Uno fue la detención del expresidente Portillo, porque era el primer expresidente del país que era sometido a proceso. Otro de los casos fue el tema de las ejecuciones extrajudiciales en Pavón y en el Infiernito, en donde probatoriamente se pudo demostrar ante un tribunal que era política de Estado durante alguna administración gubernamental la limpieza social y era apoyada de algún sector de la sociedad con alto poder económico. Y los otros momentos que son relevantes, cuando se operativizó el caso La Línea, porque al final de cuentas desencadenó manifestaciones ciudadanas en exigencia de transparencia en la administración pública, y el caso cooptación del Estado, que fue el que nos permitió determinar la manera en que operan las redes político-económicas ilícitas. Como en el mes de enero, febrero, creo que fue en el mes de febrero del 2014, en otra reunión con el presidente Pérez Molina, le dije, yo creo que sería adecuado hacer una investigación, porque pues sé con todo lo que ha dicho, no más que el gobierno ya había aceptado continuar la CICIG, pero solo para que concluyera, liquidara sus operaciones en estos próximos 2 años. Pero esto ha sido un reclamo de muchos sectores. Entonces, yo quisiera que usted nos colaborara. En ese momento estaba intervenido
la empresa de Puerto Quetzal, EPQ, estaba intervenida. Había algún militar, exmilitar, al frente de la empresa como interventor, que le dije sería muy provechoso que con la Superintendencia de Administración Tributaria, que con el interventor, que supongo que ha tenido mucha información de inteligencia de lo que ocurre efectivamente en el puerto, pudiéramos desarrollar esta investigación. El presidente Pérez Molina dijo, me parece muy buena idea, muy interesante, sería bueno que lo anunciara a los medios, y porque eso es un asunto que interesa realmente. Entonces, ese fue el inicio de la línea. Yo tenía 20 días de haber asumido el cargo cuando se realizó la primera interceptación telefónica a una persona de mandos muy bajos, y que sabíamos que ese era en Guatemala un tema de defraudación que era Vox Populi, que todo el mundo lo comentaba, y que con la Red Moreno teníamos la percepción de que no se había llegado hasta quienes eran realmente los cabecillas y los jefes de esa organización criminal. Y empezamos a recibir las escuchas telefónicas, 100,000 escuchas telefónicas al final. Mi conciencia siempre me dijo que el imperio de la ley tenía que prevalecer aún sobre el mismo presidente de la República. De lo contrario, se pierde el Estado de Derecho. Desde que iniciamos al frente de la CICIG, lo he afirmado en muchas ocasiones públicamente, revisado con personas del Estado, con personas de la sociedad, con el señor presidente de la República, cuáles eran los temas sustanciales que al país le interesarían que la Comisión Internacional contra la Impunidad pudiera abordar. Y encontramos, y fue así conversado y convenido con el señor presidente de la República desde el mes de febrero más o menos del año pasado, que uno de los temas sustanciales era el relacionado con el contrabando y en general con la defraudación al fisco nacional. Cuando el 16 de abril del 2015 presentamos el caso La Línea y lo llevamos solo hasta el nivel del secretario privado de la vicepresidenta, pero cuando en la conferencia de prensa nosotros presentamos el organigrama, definimos la estructura, explicamos cómo era que funcionaba, la gente no se contentó con el secretario privado y decían, si está él, ¿por qué no está ella? Y la reacción casi inmediata fue renuncia de la vicepresidenta, y se organizaron los primeros movimientos casi que para el 19, 20 de abril, ya una corriente que iba creciendo en las redes sociales. Yo creo que esto de la indignación que había generado el tema del lago de Amatitlán, por el que además ya está condenada la vicepresidenta, fue su primera condena de los 4 o 5 procesos que cursan en su contra. Fue la primera condena a 15 años y medio de prisión. Esa indignación, esa impotencia, cuando nosotros le ponemos rostros a la corrupción y mostramos la gran estructura con todos los niveles del caso La Línea, y son estas personas que cumplen tales funciones, generó esa mayor reacción, y un caso que en realidad
uno podría decir por sus dimensiones, no es el caso más grande que ha tenido la comisión. Sin embargo, es el caso que dio a conocer a la CICIG en el mundo, porque en muchas partes, cuando asisto a algún evento académico, siempre está el tema de la línea, la CICIG, cómo fue que investigó el caso de la línea, y también tal vez por otra circunstancia, y es que esta investigación dio lugar finalmente a la privación de libertad del presidente de la República en funciones. El presidente, luego que se levantó su inmunidad, después de el 27 de agosto justamente, el 27 de agosto del 2015, que hubo un paro nacional exigiendo la renuncia del presidente, que se tramitara, que se le levantara la inmunidad. Al presidente Pérez se le levanta la inmunidad. Había ya de inmediato una orden de captura en su contra. La fiscal general Telma Aldana anunció que había una orden de captura contra el presidente. Al día siguiente se presentó al juzgado. El juez lo remitió a Mariscal Zavala, creo, y fue desde allá que renunció. Y esto dio también como un nuevo gran respaldo, la capacidad de nuestro apoyo al Ministerio Público guatemalteco, que permitía que un presidente en funciones pudiera responder ya directamente ante la justicia. Había sido ese mismo día capturada o días antes capturada la vicepresidenta privada de libertad. Entonces se generó una gran confianza ciudadana e internacional en la capacidad, en las posibilidades de contribución de una comisión como la nuestra a la justicia, a la lucha contra la impunidad. Nunca vamos a olvidar lo que vivimos en 2015 por toda la ola de movilización ciudadana que vivimos como estudiantes, como jóvenes, como explicaba esa posibilidad y la esperanza de que sí se pueda hacer justicia en nuestro país es lo que debe prevalecer. El hecho de que hoy se esté en la cárcel las personalidades responsables del acto de corrupción y de impunidad en el país, para nosotros nos da una esperanza. A los pueblos indígenas nos da una esperanza, da una luz, que sí es posible luchar por un país más justo, un país para todos, un país que también sea incluyente, un sistema de justicia que sea incluyente. Consideramos que eso es posible hacer, y eso es lo que nosotros vemos que hizo la CICIG, darnos esa luz. Lo interesante del trabajo de la CICIG es que, además de poder acompañar al Ministerio Público en la investigación y en la presentación de los casos ante la justicia y ante la sociedad toda, el conjunto de compañeras y compañeros que vinieron de otros países a pasar su tiempo de trabajo aquí en Guatemala tuvieron la oportunidad de fortalecer la labor del Ministerio Público y además de un conjunto de otras instituciones, compartiendo buenas prácticas que hay en otros países y tratando de fortalecer, en definitiva, el Estado de Derecho acá en Guatemala. Es un legado muy grande el de CICIG para el Ministerio Público, para el sistema de justicia y para el país. En cuanto al fortalecimiento, tendríamos que empezar por la legislación. Hubo cambios importantes en las leyes, la ley contra la delincuencia organizada, la ley de mayor riesgo, competencia ampliada y otras leyes que vinieron a dar la posibilidad al Ministerio Público de contar con herramientas importantes para iniciar con un método diferente de investigación. Se creó la Unidad de Métodos Especiales, la Dirección de Análisis Criminal, la Oficina de Protección al Testigo. El apoyo y acompañamiento de la Comisión a la entidad titular de la investigación y persecución penal ha sido importante, ya que ha permitido la comprensión de buenas prácticas investigativas y de análisis,
las cuales son fundamentales para la función legal que corresponde al Ministerio Público. A nivel procesal, podríamos decir que la calidad de los peritajes presentados en los procesos que hemos tenido dentro de los tribunales de alto riesgo, investigaciones de muy alto nivel, un trabajo muy eficiente, estudios financieros, estudios analíticos, depende de cada caso, así era el peritaje que se iba presentando, de muy alta calidad. Considero que han habido aspectos de mejora en cuanto a la justicia penal, y eso los podemos dividir en dos. Uno en relación al funcionamiento institucional y el otro en cuanto al elemento personal, al recurso personal de instituciones del sector justicia y principalmente del Ministerio Público. Recibimos procesos de capacitación, de formación, firmamos convenios, se suscribió el convenio para el Observatorio de Justicia Penal también, que permite la observación y el estudio y análisis de sentencias de este tipo de delitos de la criminalidad, pero también de femicidio. También la comisión trabajó en el proyecto de iniciativa de ley de la carrera judicial, ¿verdad? También que permitió la creación del Consejo de la Carrera Judicial, separando funciones administrativas de la Corte y permitiendo que la Corte realice una función meramente jurisdiccional. También con la creación de la ley de competencia penal en procesos de mayor riesgo, que también fue emitida por el Congreso como una ley de urgencia nacional, permitió también la creación de juzgados de mayor riesgo especializados. El trabajo de la CICIG se enfocó en fortalecer a la unidad de fiscalización, a la nueva unidad de fiscalización del tribunal, la cual es fruto de las reformas aprobadas en el año de 2016. Yo le puedo comentar a usted que anteriormente a la existencia de la unidad de fiscalización, la auditoría que se hacía aquí era una auditoría muy tradicional, pudiéramos incluso catalogarla como anquilosada, de escritorio. Digamos, a veces se visitaban las organizaciones políticas, pero también teníamos muchas dificultades para, por ejemplo, obtener información de otras entidades. Sin embargo, en este trabajo que hizo conjuntamente CICIG, nos trajeron expertos de otros órganos electorales, también con gente propiamente de acá. Entonces se fue fortaleciendo la unidad y en este momento tenemos incluso coordinación con la CID, con la CID, con la SAT, con la Contraloría General de Cuentas. Entonces ya es diferente la forma como se trabaja. Ya tenemos, digamos, el poder de pedir esta información que nos puede dar los medios para contrastar lo que declaran, digamos, las organizaciones políticas, y que cabalmente se puede decir que una de las debilidades mayores de nuestro sistema de partidos políticos es que todavía las organizaciones políticas, mucho de su financiamiento y de la forma como les apoya, no es reportado al TSE, y antes era aún peor esto. Los presidentes de los organismos ejecutivo, legislativo y judicial, así como los titulares del Ministerio Público, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Naciones en Guatemala, participaron esta tarde en el lanzamiento del Diálogo Nacional hacia la reforma de la justicia en Guatemala. El convenio de constitución de la CICIG lo hicieron tan bueno que no dedicaron solo el enfoque a la investigación criminal para la desarticulación de los SIACs, sino que incluyeron una facultad fundamental, que es formular propuestas de reformas legales e institucionales para evitar la repetición, la permanencia, el resurgimiento de esos aparatos criminales. Porque no basta
con investigar una estructura criminal. Hay que cambiar las bases legales o sociales que le dan sustento o que permiten que esa estructura criminal se desarrolle de la manera como ha sido en Guatemala. Después que se hizo el diagnóstico, que se observaron también procesos de comisiones de postulación y que se determinó la agenda mínima de reformas, pues era bastante obvio que el tema de la independencia judicial como columna vertebral del sistema de justicia era el punto a fortalecer para asegurar que la lucha contra la corrupción y la impunidad realmente tuviera un impacto en la sociedad guatemalteca. Y tomando en cuenta que la Constitución tiene algunas normas que no favorecen esa independencia judicial según lo deseado, pues se determinó que había que irse adelante con una reforma constitucional que asegurara como mínimo una estabilidad en la carrera profesional, unos mecanismos de selección adecuados, una carrera judicial adecuada con profesionalización, etc. Fue pues un producto de una reflexión colectiva, creo que no solo de la comisión, sino de muchos sectores que ya a ese momento habían estudiado el sistema de justicia guatemalteco, pues darse cuenta que sin una reforma constitucional el sistema de justicia en Guatemala no va a cambiar. Juntamente con el Ministerio Público, la Oficina del Alto Comisionado, CICIG y el Procurador de Derechos Humanos, se trabajó también en conjunto en un acompañamiento en la mesa técnica de reformas constitucionales en el sector justicia tan necesarias. Lamentablemente, por lo importante y profundo que eran, que los sectores más conservadores del país, utilizando estrategias de intimidación, de decir que el derecho indígena nos iba a dividir, que las autoridades ancestrales, eso fue un pretexto solamente para dejar incólume el mecanismo de las comisiones de postulación que siguen hoy como un banco de favores, y eso es lo que se pretendía para garantizar la independencia judicial. Es muy importante la independencia judicial, es un derecho que no corresponde exclusivamente al juez, sino que realmente es un derecho del ciudadano, porque le da la plena confianza de que va a ser juzgada la persona o el caso que sea sometido dentro del sistema de administración de justicia sin ningún otro factor que pueda incidir más que la aplicación de la ley en atención a las condiciones fácticas o de hecho o las circunstancias que puedan ser acreditadas a través de medios de prueba que sean obtenidos de manera legal. Entonces, ese principio de la independencia judicial viene a consolidar el Estado democrático de derecho. Sugerir determinadas leyes que vienen a oxigenar, a cambiar el panorama de la justicia en Guatemala es sumamente importante. Y por el otro lado, colaborar, porque lo que tenemos que tener claro es que en el caso de las reformas constitucionales, el papel de la CICIG fue fundamental, pero no como actor principal, sino como colaborador, como sugerente de los cambios que deben hacerse dentro del sistema de justicia para poder erradicar la corrupción y el tráfico de influencias. En ese sentido, creo que es importante ese aporte hacia la justicia, lo que llamamos el fortalecimiento y el acceso a la justicia desde el sistema de justicia oficial. Hay un aporte más ahí que debemos valorar, que es el aporte de la incorporación de la jurisdicción indígena, que no es la justicia indígena, es solo una parte de la identidad de los pueblos, pero es valioso el aporte que hace, por lo que poco que tenemos conocimiento es que ese aporte viene más de la CICIG que del Estado de Guatemala. Fue muy importante en el trabajo de la CICIG que al mismo tiempo que iban avanzando los casos, que se iban presentando nuevas investigaciones, que se iba avanzando en el litigio, al mismo tiempo iba creciendo la conciencia ciudadana de que sí es posible combatir la corrupción y la impunidad, de que todos y todas somos iguales ante la ley, y esa es la base del Estado de Derecho.
nosotros trabajamos por la cultura de legalidad en Guatemala. La cultura de legalidad se construye cuando convergen tres variables. El temor a ser castigado, cuando se reconoce el valor social o la utilidad de la norma y cuando se genera un cambio de cultura. Lo que vimos en la experiencia de 2015-2019 asociada a la lucha contra la corrupción es que por primera vez en la historia democrática de Guatemala se generó temor a ser castigado por parte de actores con poder, quienes habían mal utilizado el poder para generarse beneficios personales. La ciudadanía cobró conciencia de lo que significa que la acción de perpetradores en distintos ámbitos, no solo en la lucha contra la corrupción, no queden sin ser juzgados, no queden sin castigo. Y esa construcción social de la importancia de anular la impunidad, creo yo que es un cambio fundamental. La CICIG es un parteaguas donde se pone en relieve muchísimo de cómo funcionaba el sistema en este país y no podemos excluirnos nadie, ni sociedad civil, ni el empresariado, ni lo político, nadie, ni el servidor público. Todos comulgábamos dentro de este sistema que se lubricaba con la corrupción, pero creo que nadie quisiera continuar de esa manera. Creo que todos entendimos que ese no es el camino. Definitivamente la gente que pertenece al crimen organizado no, pero los que fueron involucrados porque así era el sistema, creo que sí están dispuestos a un borrón y cuenta nueva. Lo que les costó fue asumir la responsabilidad de sus actos para atrás y que eso tuviera consecuencias en el presente. Pero sí estoy convencido de que hay más gente buena que no tiene ningún problema en ese borrón y cuenta nueva de buenas prácticas de aquí para adelante. Lo vimos en las elecciones actuales. No vimos esa interacción del empresariado, de muchos sectores que antes estaban encima financiando y activamente dentro del movimiento político y estaban completamente ajenos. Yo creo que la lección está aprendida. Creo que lo que no gusta es ir para atrás y hacerse responsable del pasado. Para enfrente creo que todos están dispuestos a un borrón y cuenta nueva y empezar a hacer las cosas diferentes. Es tan importante que instituciones, en este caso como la Comisión, hayan impulsado en diferentes aspectos y espacios el tema de la cultura de legalidad, pero aún es más importante desde nosotros y desde las universidades ejercer a las instituciones públicas que la cultura de legalidad sea un techo mínimo de donde partamos y que al final sea justamente algo tan cotidiano que se convierta en la práctica, ¿verdad? Como portavoz de la CICIG, siempre el comisionado me recordaba y nos recordaba a todo el equipo de trabajo. El trabajo nuestro se sostiene evidentemente apoyando al Ministerio Público, pero detrás nosotros tenemos dos pilares que son fundamentales: la sociedad civil organizada y el trabajo de los medios de comunicación. Los medios de comunicación transmitían en directo las audiencias, desde el inicio hasta que concluyera la audiencia, y con mucha gente pendiente, con bastante sintonía. Entonces, cada nuevo caso presentado así por los medios de comunicación generaba también que la ciudadanía entendiera que esta lucha iba a ser muy fuerte y prolongada, y volvían a salir y nosotros podríamos seguir presentando los casos. Eso me parece que es un binomio fundamental para cualquier proceso que pretenda enfrentar con seriedad la impunidad del poder, porque el poder es realmente muy fuerte. El poder puede destruir instituciones y puede acabar procesos, como nos ha ocurrido ahora. CICIG vino aquí a meter las manos en el avispero, y eso no es fácil y tampoco es aceptable por todos esos corruptos. Entonces creo de que sí se logró que la población guatemalteca estuviera presente en los juicios a través de las imágenes de la televisión en directo, los programas o el debate que se arma. Eso antes no se veía. Ahora la población guatemalteca sabe lo que es un juicio oral. Cuando llegué a este trabajo, realmente nunca pensé en las dimensiones de cómo iban a responder
las redes político-económicas ilícitas que evidentemente tienen mucho poder y que se veían amenazadas respecto a nuestro trabajo. Ha sido evidentemente el desafío profesional y humano más grande que he tenido y que muchos hemos tenido, muchos compañeros de la CICIG hemos tenido en nuestras vidas. A nosotros nos quitaron las visas, nos retuvieron los pasaportes. Tuvimos un día en que yo estaba trabajando, estábamos reunidos con el comisionado, la alerta de que vehículos militares estaban parados afuera de la comisión, no solamente una vez, sino que al rato nuevamente. Luego se le cerraron las fronteras al comisionado, fue declarada una amenaza para la seguridad nacional, otros colegas no pudieron volver, muchos además que tenían que viajar en su momento para retornar a sus países no podían hacerlo porque el gobierno tenía retenido los pasaportes. Y ni que hablar que fue un gran desafío el 7 de enero, cuando estábamos todos retornando de nuestras vacaciones, después de un fin de semana muy intenso, con un compañero retenido por todo un fin de semana en el aeropuerto y con una gran conmoción popular respecto a lo que iba a pasar con él. El día 7 de enero yo venía llegando acá a Guatemala de regreso y no duré ni 45 minutos en Guatemala. Llegué y escuchamos la conferencia de prensa de la señora canciller desde Nueva York y luego la conferencia de prensa del presidente rodeado. Si el 31 de agosto había aparecido el presidente de Guatemala rodeado de la cúpula militar y acompañado del equipo de gobernación, entre ellos quien después, que era en ese entonces viceministro de Gobernación y que después fue sindicado en uno de nuestros casos, el día 7 de enero se armó toda una conferencia de prensa con todos los implicados de nuestros casos y se nos dio una orden de salir del país. A pesar de todo eso, nosotros seguimos trabajando. El 2018, con nuestro jefe, el jefe de nuestra misión, afuera del país, con más de 10 compañeros sin poder retornar, y el 7 de enero expulsados todos. Creo que los desafíos que pasamos nos hacen a todos personas mucho más fuertes, profesionales que podemos enfrentar crisis de este tipo, pero sobre todo le demostraron a la ciudadanía guatemalteca que cuando hay un compromiso, cuando hay una determinación y se hace con convicción el combate a la impunidad y a la corrupción, se pueden lograr cosas. A pesar de trabajar bajo las más duras circunstancias, nosotros pudimos cumplir con nuestro mandato y podemos decirle hoy a la ciudadanía de Guatemala que estamos entregando un mejor país. Desarrollaron campañas de lobby, fueron al centro de poder, que es Washington, contrataron agencias para que representaran sus intereses, deslegitimando la lucha contra la corrupción, llegando al absurdo de instalar en importantes sectores de Washington y también de Guatemala que la lucha contra la corrupción afecta a la economía, que la lucha contra la corrupción produce retroceso y un retraimiento en la inversión extranjera. Ese proceso para mí fue un puñalazo al corazón de la organización de CICIG, no solo por el lobby, no solo porque todavía no se sabe ni de dónde salió ese dinero, esos fondos para pagar 80 y algo mil dólares a este grupo de lobbying firm, pero también el acceso al embajado que Guatemala puso aquí en los Estados Unidos, el acceso que él tenía usando religión para ir a visitar y hablar con congresistas y miembros del Senado aquí. Todo eso combinado fue
fueron los ataques que eran demasiado todos los días, que venían de diferentes partes. Cuando no pueden lograr desvirtuar la verdad, el foco es atacar al funcionario. Y ahí es donde entramos nosotros. Empiezan las acciones mediáticas, empiezan las amenazas veladas y una serie de circunstancias y hechos en las mismas audiencias con el ánimo de menoscabar la integridad y la fortaleza de los funcionarios. Pues yo vi situaciones muy complejas, difíciles, audiencias difíciles, momentos complicados, desgastantes mentalmente, anímicamente, pero en el fondo muy gratificantes porque nosotros lo único que buscábamos es la averiguación de la verdad. Y lo dije en muchas audiencias, de una manera transparente, de una manera profesional, con un respaldo probatorio científico. Nosotros no nos inventamos una cosa para hacerle daño a nadie. Es el resultado de las investigaciones. Aquí no se busca un objetivo y querer buscar ese objetivo y encontrarle algo para hacerle daño. Jamás. Esa no es mi forma de actuar. Nunca la ha sido ni la será, ni será. Es lo que arroja una investigación indistintamente de llámese como se llame la persona que está allá o ocupe el cargo que ocupe. Yo no sé qué vaya a pasar después de septiembre, pero lo que sí le puedo decir es de que no estoy arrepentido de forma alguna del trabajo que se realizó o del que se ha realizado con el acompañamiento de la comisión, aparte de entender la manera en que funcionan los cuerpos ilegales que tienen la capacidad de generar impunidad en el país, la metodología de trabajo relacionada con las redes político-económicas ilícitas, y entender de que la reacción que ha provocado en los últimos 3 o 4 años en los grupos que siempre han tenido el poder acá es porque al final de cuentas se ha llegado hasta donde se podía llegar y se ha señalado, se ha mostrado, se ha expuesto cuál es el fenómeno que afecta, uno de los principales fenómenos que afecta el desarrollo del país. Entonces de ninguna manera me arrepiento, sino que lo asumo, que esta era una consecuencia como reitero, del trabajo. Es un hecho que el Estado está capturado y sus instituciones también, y lograron criminalizarnos. Juan Francisco Sandoval y yo tenemos más de 20 denuncias penales. Es imposible defenderse de todas estas denuncias, y un sistema capturado que responde a esos denunciantes, que son personas que se vieron de una u otra manera involucrados en los casos que investigamos CICIG, Ministerio Público. Es la reacción de las estructuras criminales, y al final, en este momento, hoy, yo puedo decir con absoluta tranquilidad que me siento en paz, que la persecución ha sido muy grande, que me han cerrado en Guatemala toda oportunidad y que me han criminalizado, pero que el esfuerzo valió la pena, que lo volvería a hacer y lo volvería a hacer mejor, porque luchar contra la corrupción es un hecho que no se debe de olvidar jamás en Guatemala. La lucha contra la corrupción merece todo el esfuerzo, y yo di ese esfuerzo, y si tengo que pagar las consecuencias por hacer las cosas bien, lo hago, no hay ningún problema. Asegurar que las instituciones operan profesionalmente, brindando justicia para todos y sin distinción, es una piedra angular de la buena gobernanza y la paz sostenible. La ciudadanía no puede quedarse pasiva, exclusivamente pasiva, y decir, bueno, allá ellos, la justicia es cosa de los jueces. No, la justicia es cosa de todos nosotros, de todos los ciudadanos. En el momento en el cual dejamos de respetar una ley o pensamos que una ley está para los demás, pero no para mí no, estamos ayudando a fomentar una cultura de la impunidad o de la corrupción. Entonces va mucho más allá del compromiso de algunos, es el compromiso de todos. Yo creo que Guatemala es un país que ha pasado por una época alrededor de este tema bastante convulsa.
pero yo creo que ha quedado en los anticuerpos de la ciudadanía guatemalteca y de las instituciones guatemaltecas, ha quedado una voluntad clara de ir para adelante, de modernizar el sistema de justicia, de ponerlo al servicio de los ciudadanos, que de eso se trata. Debemos exigir que si mucha gente dijo que el tema de una Guatemala distinta era una situación de los guatemaltecos, se debe demostrar para que con hechos se acompañen las palabras y que no haya sido un discurso simple y sencillamente para quitarse esos incómodos investigadores extranjeros que sabían cómo se movía la melcocha en Guatemala y era lo que tenía preocupados a muchísimas personas que lo que desean es lastimosamente regresar a ese pasado de impunidad que no es bueno para nadie, no es bueno para nuestra economía, no es bueno para nuestros hijos y sin duda no es bueno para las futuras generaciones. CICIG aporta a la búsqueda de la justicia en el país y a la verdad sobre todo, entonces los aportes de CICIG no los van a poder borrar nunca. Los aportes de verdad, los aportes de justicia, son aportes bastante simbólicos que nos dejan a nosotros como ciudadanía y a nivel personal pues mucha esperanza. Creo yo que es importante empezar a entender que tenemos que hablarnos como sociedad, que tenemos que llegar a acuerdos y que tenemos que empezar a impulsar procesos y proyectos políticos que nos permitan sostener una visión de cambio a largo plazo. Porque no podemos seguir pensando que coyuntura tras coyuntura vamos a transformar un sistema de opresión que se sustenta en la institucionalidad pública que nosotras y nosotros pagamos. Tenemos que empezar a organizarnos para recuperar la función de las instituciones públicas que nosotros mantenemos. Otra lección que deja decir es que se puede, es decir, se puede luchar contra esto. La pregunta que deja y que nos tenemos que hacer los ciudadanos es ¿por qué no lo hacemos nosotros? ¿Por qué no lo hacemos? Y esto es muy difícil de responder porque la única respuesta que queda es porque no nos da la gana, porque está la necesidad que nadie puede negar. De hecho, incluso los que no les gusta CICIG han reconocido lo que ha hecho CICIG. Lo que no les ha gustado es cómo lo ha hecho, porque evidentemente ha evidenciado muchas cosas, pero lo ha reconocido. El aporte que la CICIG vino a dar o contribuir acá en Guatemala es que también hubo cierto acompañamiento y nivel de coordinación con las autoridades comunitarias, situación que el sistema de justicia interno de acá de Guatemala no lo ha hecho, no lo ha querido hacer y pareciera ser que sigue teniendo no la voluntad política para poderlo hacer. Si la sociedad civil, el periodismo específicamente, cumplen con su función de fiscalizar al poder, de garantizar, ayudar a garantizar la democracia, de velar por el interés público, estás en esa misma línea. Pero no se trata de apoyar a CICIG, nunca se trató de apoyar a CICIG, nunca se trató de ser amiga o amigo del comisionado, tampoco se trató de ser de izquierda o de derecha. Desde mi opinión, siempre se trató de que cada uno desde su trinchera estaba tratando de hacer su mejor trabajo y convergimos en un punto donde resultó ser la lucha contra la corrupción y la impunidad, porque sabemos los costos que eso tiene para el país, para nuestro desarrollo, para nuestras libertades. La CICIG demostró fundamentalmente la posibilidad que el sistema tiene herramientas para poder afrontar la criminalidad en general, pero particularmente las estructuras de impunidad. Creo que desde el analista más erudito hasta el ciudadano común va a coincidir que el gran logro de la CICIG son los casos penales de alto impacto. O sea, regalarle a la ciudadanía guatemalteca, acariciar la esperanza de que nuestro sistema de administración de justicia algún día sí vaya a funcionar. ¿Por qué? Porque en estos casos sí funcionó. Uno de los resultados más evidentes de la CICIG ha sido de que existe un grupo que pretende y que junta todos sus esfuerzos para que la justicia no funcione. Y lo vemos con las intimidaciones que han recibido los fiscales y que han apoyado el trabajo de la CICIG, como es Juan Francisco Sandoval y el fiscal Oscar Schad, que sí existe este grupo que quiere regresar a lo que éramos antes del 2015 y quiere regresarnos a esa oscuridad donde no teníamos claro quiénes eran los que estaban utilizando las instituciones a su favor. Creo que también nos deja en evidencia que
que sí se puede hacer justicia y luchar contra la impunidad, que sí se puede, que esa no es una meta inalcanzable para los guatemaltecos. Podemos hacerlo, pero por supuesto necesitamos coraje, determinación y método. No queremos que la justicia, ¿verdad?, sea para uno o dos, sino que sea para todos, porque sabemos de que la ley está sobre todos nosotros, sea quien sea, desde un presidente hasta una persona simple. Eso puede ser aplicado a la ley y, como digo, como pueblos indígenas pues debemos de estar siempre presentes en la lucha y pedir, ¿verdad?, al Estado de Guatemala, ¿verdad?, que se aplique la ley tal como se debe. Puso en conciencia de todos nosotros que magistrados y magistrados debemos de tener unas cualidades que sean coherentes entre el discurso y lo que somos, con las actuaciones. Esto nos perfila como verdaderos sostenes y equilibradores en el derecho, porque justicia tiene una concepción bastante difícil de transmitir si no es con hechos. Las últimas controversias que hemos vivido a raíz de los procesos que ha levantado CICIG, ojalá que sirvan y que sean pedagógicas para que los liderazgos que están ahora en el organismo judicial, en el Ministerio Público, en la Defensa Pública Penal, asuman su responsabilidad y se den cuenta que hace falta ir a reformar y arreglar todos esos problemas que se han señalado ampliamente ahora. Ver cómo se despertó la plaza, ver cómo se juntaron estudiantes de la San Carlos y de la Marroquín y de la Landívar, y indígenas, grupos campesinos, algunos empresarios más abiertos. Para mí fue muy gratificante ver eso, porque me hizo ver que la Guatemala que yo dejé hace 25 años no es la Guatemala de hoy, y que sí existe una generación de jóvenes que están muy comprometidos, que están conscientes y que sí quieren ver que las cosas cambien, no para bien de ellos, sino para bien del país entero. Gratificante también haber entrado en contacto con amigos del sector privado, que nos juntamos en la cantina y tratamos de hacer algunas cosas ahí, que en su momento sí lograron como que sacudir un poco el ambiente que era necesario. Gratificante también entrevistar a líderes de líderes estudiantiles, a tuiteros, a líderes indígenas, y como que entender que todos, en el fondo todos sí queremos lo mismo, pues todos queremos una Guatemala mejor. Entonces fue muy gratificante, frustrante también porque vi que es una bestia bien poderosa, bien fuerte la que controla mucho aquí. Son los actores nacionales los que ahora tienen que tomar todo ese aporte, toda esa experiencia que CICIG ha dejado, que ha sido muy valiosa para el país, para precisamente plantearnos, como se ha dicho con el enfrentamiento armado, que nunca más Guatemala tenga que vivir situaciones en las que la institucionalidad se dé debilitada a un extremo tan grande que haga serios daños a toda la sociedad en su conjunto. Se logró destapar una red de corrupción increíble, mucho más a fondo de lo que se pensaba que existía, o que al menos que se sabía que existía. Tal vez había gente que sí pensaba que existía, pero no se sabía muy bien. Con ayuda de la CICIG se logró sacar a un gobernante extremadamente corrupto. O sea, se encontraron las pruebas de todos los negocios turbios que tenía, y creo que eso fue un increíble paso, algo que no creo que haya pasado en Guatemala de esa manera. Se hizo de una manera pacífica, de una manera legal, y se logró sacar a un gobernante y a su vicepresidente que literalmente estaban robando. Cuando esto estaba pasando, a mí me dio mucha esperanza para el futuro de Guatemala. Nunca me esperé que la corrupción en Guatemala hubiera estado tan metida, que aún después de eso pues se lograra que persistiera. Pues yo pensé que ahí se iba a acabar la cosa. Me parece que la comisión lideró un proyecto de país
para evidenciar el sistema de corrupción e impunidad y puso contra las cuerdas a este sistema. No se cerró el círculo ni desde el sistema penitenciario y las cárceles de Mariscal Zavala, por ejemplo, ni tampoco se cerró el círculo de la reforma constitucional, pero sí por lo menos ahora no es un emperador, sino es un imperio, un sistema de corrupción e impunidad que sabemos que está desnudo, sabemos cómo opera, sabemos de qué lado están cada uno de los actores y nos dejó muchísimas lecciones y sobre todo convirtió en ciudadanos a los habitantes del país que antes de estas investigaciones eran más bien apáticos. La CICIG es importante y sigue siendo importante, y esta memoria y estos records de todo el trabajo que hizo la CICIG es importante de seguir hablando de eso. Congratulations to all the incredible staff at CICIG. For 12 years in Guatemala, your brave efforts have truly been transformational. CICIG's work will continue to impact your country and justice system around the world for many years to come. While we all wish things were ending differently, be assured that you are on the right side of history. It's been an honor to stand with CICIG since the very start, and I am so proud of all that you have accomplished. Muchas gracias. Me siento como quienes luchamos y que seguimos dando la cara y seguimos trabajando. Y si en algún momento en contra de quienes realizamos persecución y que han hecho uso de sus recursos sucios y de campañas sucias se sienten los vencedores, al final de cuentas la historia aquí no termina y si esto lo llevamos a un plano más metafórico de una guerra, al final de cuentas la batalla sigue. Y mientras haya jueces, como algunos que podría mencionar, mientras haya fiscales que al final de cuentas son conscientes de dónde está el problema, de cuál podría ser la solución, al final de cuentas nos podemos sentir, no sé si victoriosos, pero por lo menos satisfechos. Fue un esfuerzo muy valiente de la sociedad de Guatemala, que se animó a pedir ayuda para combatir un fenómeno. Y en ese fenómeno, digamos, vinieron a aportar distintos actores, comunidad internacional, local. Me gustaría que se diga que este esfuerzo valiente de Guatemala dio resultados, enseñó qué es lo que había, enseñó cómo abarcarlo, cómo visualizarlo. Nunca se dijo que esto iba a ser el final, nunca se dijo que se iba a extinguir un fenómeno en particular, pero sí se obtuvieron resultados muy importantes y esto me parece que es lo que hay que subrayar. Me gustaría que se diga, en 50 años, que no solamente Guatemala se animó, sino que muchos países aportaron a lo mismo, porque en realidad se estaba tratando de analizar y visibilizar un fenómeno. Si hubiera sido un fenómeno, no la corrupción, sino otro fenómeno como la pedofilia, cualquier otro hubiera querido colaborar. Y entonces esto no se trata de una problemática de Guatemala o una problemática de un país en particular. Guatemala tuvo, los pantalones y la suerte de poder combatir el fenómeno en particular. Y todos vinieron aquí a apoyar. Y de eso hay que sentirse orgulloso. Es muy importante el poder divulgar la historia y el poder divulgar esas jornadas de 2015, el poder divulgar no solo lo que sucedió en las plazas, sino que también a quienes se llevó ante la justicia. Cuando a mí me criticaban tanto por extranjero en aquel periodo en el que se desató la deslegitimación, entonces ya no se hablaba ni del comisionado sino del extranjero. ¿Y qué hace el extranjero? Y el extranjero. Yo dije algo que responde también a mi convicción, que yo en Guatemala no era extranjero porque yo soy ciudadano de América Latina. Yo creo que esa identidad de los latinoamericanos permitió que tantos compañeros nuestros extranjeros en la comisión, latinoamericanos, se compenetraran de la forma como lo hicieron con el país y entendieran que cuando estaban luchando por Guatemala, estaban luchando por su país, que cuando se estaba tratando de contribuir a la construcción de justicia, de democracia en Guatemala,
era porque estábamos luchando por la construcción de justicia y de democracia en cada uno de nuestros países. Y esa identidad que tuvimos, esa convicción en el trabajo, creo que se reflejó finalmente en todos los resultados que se produjeron. Yo fui a Guatemala a entregar mi corazón y entregué todas mis energías. Y tal vez hice posible, tal vez generé condiciones, o cada uno en la medida de sus posibilidades y capacidades de nuestros compañeros, no solo guatemaltecos, sino extranjeros, también dejaron pedazos de su corazón